continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Inicia el protocolo de 10 días para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra, quien murió a los 96 años y cuando llevaba 70 en el trono. Símbolo de una era y de la cultura popular, la reina tuvo influencia en los hombres más poderosos del siglo XX en Occidente. Isabel II asumió muy joven la corona, a los 26 años, después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra. Tiene 71 años y estuvo casado con la princesa Diana, con quien tuvo 2 hijos. Líderes de todo el mundo lamentan la muerte de la reina Isabel. El presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje. Esta es la última imagen de la reina. Hace 2 días avaló la elección de Liz Truss como nueva primera ministra británica. El mundo se enteró de la muerte de la reina a través de una sobria transmisión de la BBC de Londres. Luego, un guardia colgó el anuncio en la reja del Palacio de Buckingham. Millones amaban a la reina en Inglaterra. Son muchas las manifestaciones de pesar de sus fieles en Londres. Más noticias del día. Diosdado Cabello rechazó la afirmación de la alcaldesa Claudia López sobre la criminalidad que, según ella, llega de Venezuela. Informe especial. Tenemos datos detallados e información en profundidad del triple asesinato de los jóvenes de Chochó, Sucre. Estuvimos en la región y reconstruimos el caso. A los 3 muchachos los asesinaron para hacerlos pasar como integrantes del Clan del Golfo. El acusado de la masacre, el coronel Benjamín Núñez, sigue prófugo de la justicia. Les contamos cuál es su prontuario. ¿Ya pegaron qué? ¿Ya pegaron qué? ¿Ya pegaron qué? Siguen los nombramientos en el gobierno. Hoy se conocieron los nombres de las directoras del DANE y del ICBF. En deportes, triste noticia en el tenis. Eliminados Farah y Cabal en Estados Unidos. Murió uno de los símbolos del siglo XX, la reina Isabel II de Inglaterra. Tenía 96 años y hace 70 estaba en el trono que heredó de su padre, el rey Jorge VI. La muerte la sorprendió esta tarde en su castillo del Balmoral, en Escocia, aunque hace apenas 2 días se le había visto en plena actividad en la confirmación de la nueva primera ministra británica, a quien, recordemos, recibió allí en su despacho. Isabel II fue un símbolo de resistencia y continuidad en medio de grandes crisis y los múltiples escándalos de la familia real. Estamos viendo las imágenes en vivo del Palacio de Buckingham, donde muchas personas, millones de personas, se encuentran para despedir a la reina Isabel de Inglaterra. Ahora la monarquía británica abre un nuevo capítulo y asume el trono su hijo Carlos III.
Cubrimiento especial de RTBC Noticias y nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Londres, Orlando Mancini. Orlando, muy buenas noches. Cuéntenos usted, por favor, cómo han transcurrido las últimas horas luego de conocerse la noticia. Buenas noches. Con la muerte de la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo del Reino Unido a sus 96 años, los británicos están sumidos en una profunda depresión. Muchos seguidores de la monarquía están devastados con su partida. Y es que las especulaciones sobre la salud de la reina Isabel II se intensificaron hoy jueves. A través de un escueto comunicado, el Palacio de Buckingham señalaba que los médicos de la reina estaban preocupados por la salud de su majestad y recomendaban que permaneciera bajo supervisión. Eso fue en el día de hoy, hacia las 11:30 de la mañana, y los periodistas de la BBC, única cadena de televisión pública autorizada para dar la noticia oficial, interrumpió su programación y los presentadores comenzaron a vestir de negro oscuro como lo dicta el protocolo. Sobre las 6:30 de la tarde, horario británico, el Palacio dio la noticia a través de sus redes sociales y confirmaba lo que muchos temíamos, el fallecimiento de su majestad. La reina dirigió la monarquía a través de tiempos turbulentos cuando el Imperio Británico terminó y en su lugar el mundo cambió fundamentalmente para pasar a lo que conocemos ahora como la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth. De allí que fuera jefa de Estado del Reino Unido y otros 14 países, incluidos Australia, Canadá y Jamaica. Nacida como princesa el 21 de abril de 1926, solo se convirtió en heredera al trono después de la abdicación de su tío en 1936. Durante décadas, la reina Isabel II fue una figura de orgullo nacional, un símbolo de estabilidad y continuidad, respetada en todo el mundo, una devota esposa, madre, abuela y bisabuela, y mostró un compromiso inquebrantable con este país y la Commonwealth a lo largo de todo su reinado sin precedentes. De allí que muchos líderes mundiales reaccionaron ante su fallecimiento. Los primeros en manifestarse en el día de hoy fueron la recién nombrada primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien rindió un homenaje a la monarca y dijo que todos los británicos están devastados con su partida. También se pronunció en la tarde de hoy el Papa Francisco a través de un mensaje y dijo que el servicio incansable de la reina por el bien de Gran Bretaña y de la Commonwealth fue incomparable. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió también un comunicado sobre la muerte de la reina, describiéndola como más que una monarca, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la describió como una leyenda que representa toda la historia de Europa. En el momento de la muerte de la reina, el trono pasó inmediatamente y sin ceremonia al heredero Carlos, el expríncipe de Gales, pero hay una serie de pasos prácticos y tradiciones que debe seguir para ser coronado rey antes de su proclamación. Él será... Gracias, Orlando. Estas son las imágenes en vivo a esta hora en Londres, al frente del Palacio de Buckingham. Y precisamente la primera ministra británica, Liz Truss, recién posesionada por la reina, se refirió al país y al mundo unos minutos después de que se confirmara la noticia de la muerte de la reina. The death of Her Majesty the Queen. La muerte de Su Majestad la Reina es una gran conmoción para la nación y para el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado. Gran Bretaña es el gran país que es hoy gracias a ella. La reina Isabel, cuyo nombre de pila era Elizabeth Alexandra Mary Windsor, tenía 96 años. Nació en Londres el 21 de abril de 1926. Era la hija mayor de los duques de York. Más tarde, los reyes Jorge VI e Isabel. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina del Reino Unido. Este es el perfil de la reina Isabel. Elizabeth Alexandra Mary nació como princesa el 21 de abril de 1926 y se coronó reina 25 años y 41 días después. Tan lejana la de los mortales, su vida estuvo siempre direccionada muy temprano por su padre, el rey Jorge VI, para llegar al trono. Pero, aunque por muy preparada para esa tarea y a sabiendas de un mundo convulsionado que acababa de salir de la Segunda Guerra y se alistaba para la Guerra Fría, asumir como reina tenía tantas incertidumbres como ser mamá.
de haber supuesto el mundo por venir en sus próximos 70 años, tal vez lo habría meditado más en esa cabeza reflexiva que recibió una corona el 2 de junio de 1952. Aunque no sea definitivo, no es claro cuándo ella comenzó a influir en el mundo o cuándo el mundo comenzó a girar alrededor de ella. De pronto Isabel II no solo tuvo que ver con las decisiones del reino y sus territorios, sino con las del mundo. Una actriz principal del gran teatro, representando un papel donde se veía siempre correcta. Desde su trono aceptó el tiempo y sus cambios delirantes. No solo fueron los 15 ministros británicos con quienes tomó las grandes decisiones del reino, desde Winston Churchill hasta Boris Johnson, pasando por Margaret Thatcher o Tony Blair, de todos se ganó el respeto. Recibió a los 14 presidentes estadounidenses desde Harry Truman hasta Joe Biden. Fue la primera soberana en ir a China, visitó a 4 papas y se reunió con cualquier asomo de líder mundial. En una combinación perfecta de discreción, tradición, neutralidad y gotas de modernidad, vio no solo el nacimiento del rock, del muro de Berlín, de la guerra en silencio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, guerras ajenas como la de Vietnam, la del Golfo, otra en Irak y la propia contra Argentina en las Malvinas. En sus tiempos llegó el Internet y el hombre a la luna. Cayó muchas veces el precio del petróleo, como cayeron el muro, el comunismo y decenas de dictaduras. Cruzó por infinitas pruebas de fuego ante un mundo sediento de libertad y de derechos de género, crisis económicas, políticas, el terrorismo como amenaza mundial. Pero ninguna prueba como su momento más delicado, la muerte de la princesa que estaba designada para ser la siguiente reina. Su virtud salió a flote en ese momento, quizá cuando empezó una nueva parte de su reinado, con el mismo aplomo con el que recibió el nuevo siglo, cada vez más discreta, con la capacidad de confirmarle a su pueblo que ella era la elegida. Rodeada de una blindada discreción, todo el mundo cree conocer su vida a través de películas y series, un libro abierto lleno de misterios reales, de protocolos y de reglas que debió aceptar desde que nació. La misma que escribió su vida en un diario y rezó hasta la última noche. Una reina en su sentido más estricto, pero también en el más básico, no en el que quisieron desvirtuar los años, buscando reinas en la belleza. Alguien quien supo llevar sobre su cabeza y sus hombros la monarquía para no dejarla en un anacronismo de estos tiempos. La última, quizá, a quien estas generaciones, a pesar de verla tan lejana en un palacio, llamaron Su Majestad. Con la muerte de Isabel II fue activado un estricto protocolo que marcará lo que ocurrirá en los siguientes 10 días de velación y homenajes, que culminarán con el funeral de la reina. Les contamos qué pasará en los próximos días. La realeza británica no deja nada al azar. El minucioso y ultrasecreto plan para el funeral de Isabel II se llama Operación Puente de Londres y existe desde 1960, aunque poco se sabía de él. Sin embargo, el pasado abril se filtró su contenido y el mundo conoció cómo se llevarían a cabo las ceremonias por la muerte de la monarca. Son 10 días meticulosamente planeados que comienzan desde el momento del fallecimiento, una operación que ya está en marcha. Los restos de Isabel II permanecerán en Escocia hasta el sábado. Se espera que su cuerpo sea trasladado en una procesión desde el castillo de Balmoral al Palacio de Holyrood y luego a la Catedral de Edimburgo, donde habrá una ceremonia privada para la familia real. Las siguientes 24 horas, la catedral estará abierta al público y posteriormente el cuerpo será llevado a Londres al Palacio de Buckingham. Para ello hay 2 posibilidades, en tren o en avión. También, en las primeras 24 horas tras la muerte de Isabel II, en el Palacio de St. James, Carlos será proclamado rey por el denominado Consejo de Adhesión y se notificará al mundo que Gran Bretaña tiene nuevo monarca, aunque su coronación solo se realizará tras el funeral de la reina. También se espera que el primer ministro y el gabinete tengan su primera audiencia con el nuevo rey en Buckingham. El domingo, Carlos iniciará una gira por el Reino Unido. Su primera parada será el Parlamento en Londres. Le sigue una parada en Edimburgo, donde visitará el Parlamento escocés y la Catedral. Su gira lo llevará luego por Irlanda del Norte y después a Belfast. A inicios de la próxima semana, en Londres iniciarán los ensayos del gran desfile militar y procesión que llevará el ataúd de la reina desde Buckingham hasta el Palacio de Westminster, lugar donde permanecerá el féretro durante 3 días en cámara ardiente.
Los intensos preparativos continuarán para que finalmente, en el día 10º tras la muerte de Isabel, se realice el funeral al que se espera asistan centenares de miles de personas, así como mandatarios y personalidades de todo el mundo, en el que, según expertos, podría ser el mayor funeral de los últimos tiempos. Carlos III recibió el trono de la corona británica inmediatamente en cuanto murió su madre. Hasta esta mañana fue el príncipe Carlos, recordado porque se casó con la princesa Diana y por su historia de amor con Camila Parker. Él es el rey. Carlos III de Inglaterra, con este comunicado expresando su sentir por la partida de la reina Isabel, se confirmaba como nueva cabeza de la Casa Real Británica. Con el ocaso de una era, inicia la suya. El día que su madre empezó una trayectoria sin precedente alguno en su familia, vio el inicio de un reinado de 70 años y 214 días que la catapultó al estatus de ícono. Y si bien será un rey más breve, tiene 7 décadas preparándose para el cargo. Pragmático, un empedernido lector, amante de la cultura y la arquitectura, este rey no es el de corazones. Su carencia de carisma la suplió el día que desposó a Lady Di y le entregó una reina sentimental a su pueblo. Es el heredero de más edad en asumir el trono inglés. Su esposa es su segundo matrimonio. Camila Parker, duquesa de Cornwall, con la entronización de Carlos, será la reina consorte. Y aunque el reino goza de gran popularidad en el pueblo británico, bajo la dureza de su imagen, se esconde un visionario amante y defensor del medio ambiente, producto de la vida campestre que profesa desde su niñez. Ama el arte, la homeopatía y la medicina alternativa, y será un monarca con un corto reinado, pero uno distinto, quien por derecho propio puede posar sobre sus sienes la herencia de Isabel II. Ustedes están viendo nuestras notas y reportajes también en paralelo con la señal en vivo de lo que ocurre en el Palacio de Buckingham, siendo la 1:16 de la mañana ya. Y presidentes y líderes políticos del mundo enviaron mensajes de condolencia. Por su parte, la Cancillería colombiana envió una nota y el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de sus redes sociales. Mandatarios de naciones del mundo reaccionaron a la noticia, enviando condolencias y expresiones de solidaridad a la familia real. Compartimos nuestro agradecimiento por una mujer increíble a la que tuvimos la suerte de llamar nuestra reina. Una gran pérdida para toda Europa y el mundo. De parte de todos los ucranianos expreso mis más sinceras condolencias a la familia real. Canadá está de luto. Era una de mis personas favoritas en el mundo y la extrañaré mucho. Durante su reinado desempeñó sus funciones con excepcional sabiduría, dedicación y fidelidad. Me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la reina Isabel II, símbolo de la unión para el pueblo británico. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardaron un minuto de silencio. Desde la Casa Blanca también hubo pronunciamiento y la bandera estuvo a media asta. Nuestros corazones y nuestros pensamientos están con los miembros de la familia de la reina, con el pueblo del Reino Unido. Miles de seguidores de la familia real también enviaron mensajes de fortaleza. Vine a dejar unas flores para la reina Isabel. Tengo muchísima pena porque amo todo lo que es el reinado de ella. Obviamente esto es desgarrador, pero ya no siente dolor, está con su esposo. Aunque no seamos de allá, pues sí se siente, ¿no? Se siente realmente, es un sentimiento de tristeza, ¿no? La BBC de Londres confirmó la muerte de la reina hacia el mediodía de hoy. De inmediato, las grandes cadenas y periódicos del planeta desplegaron sus informes especiales. A las 12:39 del mediodía en el Reino Unido, la BBC suspendió su programación y se fue a negro 2 segundos. Luego en la pantalla apareció la noticia. La reina Isabel II estaba bajo supervisión médica en Balmoral. Este medio era el encargado de informar la muerte de la reina Isabel II de acuerdo al plan ya establecido para esa situación. Y desde ese momento, de manera ininterrumpida, continúa su transmisión.
Los medios británicos The Times y The Guardian titularon: Obituario de la reina Isabel II, la monarca más longeva de Gran Bretaña, cuyo reinado se definió por un inquebrantable sentido de compromiso con su pueblo y su país. El rey Carlos III expresa su mayor tristeza por la muerte de su madre, la reina Isabel II. En el portal web de CNN se lee en texto grande: adiós a la reina Isabel II, y despliegan contenido como reacciones y homenajes de importantes personajes en el mundo tras su muerte. El diario El País de España tituló: La reina de Inglaterra fallece rodeada de su familia en el castillo de Balmoral, en Escocia. Los medios estadounidenses The Washington Post y The New York Times escribieron: La reina Isabel II muere a los 96 años, durante 7 décadas, un símbolo de estabilidad en Gran Bretaña y en el escenario mundial. Muere la reina Isabel II a los 96 años, fue la monarca con el reinado más largo del mundo. La última aparición en público de la reina Isabel II fue esta semana en la posesión de la primera ministra del Reino Unido. Además, este año conmemoró 70 años en el trono. Hace apenas 2 días, la reina Isabel II recibió en su despacho a Liz Truss, a quien ratificó como la tercera mujer en el cargo de primera ministra del Reino Unido. Con este estrechón de manos y con su sonrisa característica, el mundo vio por última vez viva a la reina. Ese día no se sabía que era la última imagen de Isabel II. 3 meses antes, el pasado 5 de junio, se conmemoró el jubileo de platino de la reina Isabel en honor al cumplimiento de 70 años en el trono, un magno evento público digno del suceso y el último al que asistió. A pesar de sus quebrantos de salud, se le vio contenta y orgullosa por su jubileo. Con una mirada fija prestó atención a todo el despliegue de las tropas durante el desfile militar en su honor. Después de este homenaje, semana tras semana suspendió su asistencia a todas las actividades públicas a las que normalmente asistía debido a sus quebrantos de salud. Al igual que la fotografía, este video quedará en la memoria como las últimas imágenes de uno de los símbolos del siglo XX en la cultura occidental. La reina Isabel II se reunió con líderes de todo el planeta a lo largo de su reinado. Aquí hacemos un repaso de sus encuentros que también marcaron la geopolítica del mundo en el siglo XX. Poco después de subir al trono, la reina Isabel II, como jefa de Estado del Reino Unido, se reunió con distintos líderes del mundo. Era la época de la posguerra y el mundo estaba en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos polos opuestos. El 17 de julio de 1976, la reina viajó a Washington para conmemorar el bicentenario de la independencia de Estados Unidos y, en compañía del presidente Gerald Ford, declaró lo siguiente: Los británicos y los estadounidenses están tan cerca hoy como nunca lo han estado 2 personas. En 2 oportunidades se reunió con el presidente estadounidense Ronald Reagan durante los años 80, con quien montó a caballo en 1982 y en 1989 le otorgó el título de caballero honorífico. Desde luego estuvo reunida con la dama de hierro, la primera ministra británica Margaret Thatcher, y recibió al líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, figura clave para el fin de la Guerra Fría, quien falleció hace una semana. El presidente francés François Mitterrand la invitó a la inauguración del Eurotúnel, que cruza el Canal de la Mancha, uniendo a Francia con el Reino Unido, en 1994. 2 años después estuvo reunida con Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, y dijo sentirse encantada de recibirlo en el Palacio de Buckingham. También se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano en el año 2000 y a finales del mismo año recibió al presidente de Estados Unidos saliente en ese entonces, Bill Clinton, y a la primera dama Hillary. En 2003 recibió con honores y en una cena de gala al presidente George W. Bush en Buckingham, y el mismo año hizo lo propio con Vladimir Putin, el presidente ruso, con quien paseó en carroza. En los años siguientes estuvo con otra líder femenina muy importante en el mundo de la política, como la canciller alemana Angela Merkel, y por supuesto recibió a Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en 2011. También se reunió con el Papa Emérito Benedicto XVI y participó en 2019 en el evento que reunió a líderes del mundo para conmemorar los 75 años del Día D, fecha clave en la Segunda Guerra Mundial. Una de las últimas visitas que recibió fue la del actual presidente Joe Biden en el castillo de Windsor. Esto sin contar las múltiples veces que apareció ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Una mujer que lideró a una poderosa nación de tradición imperial y presenció los acontecimientos más importantes de la humanidad en el último siglo. La reina Isabel II fue testigo también de numerosas crisis mundiales, como la Segunda Guerra Mundial y la guerra más reciente entre Rusia y Ucrania. La reina Isabel II fue símbolo de patria y lo demostró al ser la primera de los Windsor en unirse a las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue segunda teniente. En 70 años como reina fue testigo de varios acontecimientos históricos. Recibió la corona cuando terminaba la Guerra de Corea, en la que China, la Unión Soviética y 15 países más, encabezados por Estados Unidos, participaron. El Reino Unido estuvo de manera secundaria. La victoria, patria o muerte.
También tuvo que ver con la Revolución cubana entre 1953 y 1956, que dio lugar al régimen de Fidel Castro, el cual puso en alerta máxima a Londres porque varias islas del Caribe le pertenecían al reino. En la guerra de Vietnam en 1955, el Reino Unido se vio involucrado de manera indirecta cuando Australia y Nueva Zelanda entraron como aliados de Estados Unidos. En la Guerra de las Malvinas, que se desató el 2 de abril de 1982, fue disputada la soberanía de las islas entre Argentina y el Reino Unido. Y el último acontecimiento del que la reina fue testigo es la guerra entre Rusia y Ucrania. La reina Isabel fue una revolucionaria en muchos campos, por ejemplo, sus sombreros, sus bolsos y su estilo, que se convirtieron en ícono y símbolo. 96 años son un amplio y suficiente paréntesis para ser ícono y uno de mucho aliento. Porque si con algo nunca decepcionó Isabel II, fue con la potencia de su imagen. Si bien esta corona hizo incontestable su calidad real, el oro y los diamantes pesan. Por eso, 5.000 sombreros adornaron a la reina y fueron aliados indestronables de su lenguaje no verbal de modernidad. Las perlas eran sus destellos preferidos. 10.000 en su traje de novia antecedieron sus incontables collares. La pisada real podría evaluarse en unos $1.200, el coste promedio de un par de Anhelo y David, los zapateros de cabecera en Windsor. ¿Y qué decir de la Isabel policromática? Jamás se excedió en el corte de sus ropajes, pero sí fue, y muy arriesgada, en la iridiscencia de sus tonos. De Judy, de Lucia y de Encore no son nombres de barcos, son nombres de bolsos, los que podrían costar casi $3.000 y que personalizó Loner London para ella. Era símbolo andante, un discurso encarnado de fuerza. Todos estos detalles eran Isabel II. Más adelante volvemos con la noticia del día, porque Laura Galindo nos va a hablar del rock y la reina y tendremos también mucha más información. Por ahora vamos con más noticias del día. El diputado venezolano Diosdado Cabello arremetió contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Reaccionó a las declaraciones de la funcionaria, quien aseguró que la banda Tren de Aragua es venezolana y opera en la capital colombiana. La señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted tiene ya el Tren de Aragua, écheles lo que usted quiera. ¿yo? Eso no les duele al gobierno de Venezuela, porque no tenemos nada que ver con ello. Lo que dan pena ustedes es diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Dos nuevos nombramientos se conocieron hoy dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. El mandatario designó a las nuevas directoras del DANE y el ICBF. El presidente Gustavo Petro se decidió por la economista Piedad Urdinola para que sea la nueva directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Dentro de sus estudios, cuenta con un magíster en demografía de la Universidad de California y actualmente es directora del Observatorio Demográfico y Epidemiológico del Área Andina, ODEAN. También se conoció que por los lados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaría listo el decreto de nombramiento de Concepción Baracaldo como su nueva directora. Baracaldo es administradora de empresas y tiene un doctorado en ciencias económicas. Se espera que la próxima semana se realicen las respectivas posesiones. El caso de los 3 jóvenes asesinados a sangre fría en Chochó, Sucre, conmueve al país. El principal acusado, el coronel Benjamín Núñez, sigue prófugo de la justicia. Ese es nuestro tema hoy en nuestro informe especial. Pues un equipo periodístico de RTVC Noticias estuvo durante varios días en el corregimiento de Chochó, Sucre, donde ocurrió este múltiple homicidio. En los próximos minutos veremos, Mateo. La reconstrucción de los hechos. Les vamos a contar quién es el teniente coronel Benjamín Núñez, el principal responsable de estas muertes, y también cuál es la versión de las autoridades. El 25 de julio, un sicario asesinó a un policía mientras compraba un pan en una panadería de Chochó, Sucre. Todo indica que fue el plan pistola del Clan del Golfo. Pero esa desgracia desencadenó una peor. Uniformados al mando del coronel Benjamín Núñez desplegaron un operativo para buscar a los responsables. Encontraron a 3 muchachos inocentes a quienes quisieron hacer pasar por culpables de ese crimen. Los asesinaron a bala y sin compasión. 25 de julio del 2022, municipio de Sampués, Sucre.
Son las 4:45 de la tarde, hora en la que aproximadamente el patrullero Diego Felipe Ruiz es víctima de sicariato. Este homicidio sería el detonante que terminó con el asesinato de 3 jóvenes de 18, 21 y 26 años de edad de Chocho Sucre. La siguiente es la reconstrucción de las 2 horas en las que, de acuerdo a las evidencias, ocurrió el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo. Según varios testigos, a esta hora los 3 jóvenes se encontraban en lugares diferentes al del homicidio del patrullero. Salió con los amigos para allá a ver Letún ese. Primera vez que voy a ese pelado allá, mi hijo, cuando le pasó el caso. Ese punto conocido como el cruce de la Garita es en el que estuvieron detenidos los 3 jóvenes, Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y Carlos Arévalo. Desde varios puntos, una cámara de seguridad ubicada en este sector captó el momento de la detención. Otra imagen aportada por un testigo fue tomada desde el lado izquierdo. Las pruebas y las evidencias detallan con un alto grado de exactitud lo que sucedió cuando en medio del denominado plan candado fueron retenidos los jóvenes. Fueron retenidos aquí aproximadamente a las 5:20, 5:22 de la tarde, y desde allí se comienza a desprender las conductas delictivas presuntamente, que es la privación injusta de la libertad. De aquí a la clínica María Reina aproximadamente transcurre 18 minutos, el cual, si hacemos el ejercicio en velocidad a 100 kilómetros, a 110 kilómetros por hora, como dice uno de los policías, los cuales es testigo, se está llevando aproximadamente 7 o 8 minutos. Por lo tanto, la teoría de este defensor como víctima es que a ellos los bajaron y los asesinaron en tierra, no en la camioneta como quieren hacer ver. Este equipo periodístico, con cámaras de alta tecnología, recorrió metro a metro el camino por el que Carlos Andrés, Jesús David y José Carlos fueron transportados en patrullas de la policía. ¿A qué velocidad inician ellos el recorrido? Inician automáticamente velocidad de emergencia, manifiestan con sirena encendida, van aproximadamente 90, 105 kilómetros por hora. Cogieron la vía más lenta, que es por detrás del Colegio Las Mercedes, por lo que se nota que van atrasando el procedimiento. En ese transcurso del cruce hasta La Palma, pues lo están maltratando, lo están golpeando. Es lo que se denota de la investigación de la Fiscalía. ¿Y en este recorrido qué pasa? ¿Llegan hasta un punto y se regresan? No, llegan a un punto y ahí bajan a los jóvenes. Es lo que se tiene por investigado. Ese día recuerde que ya estaban alrededor de las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo y la gente poco transita por aquí porque hay muchos atracos. Estamos aquí a 100 metros del lugar de los hechos, presuntamente, de acuerdo a las indagaciones. Aquí se dice que pararon y entraron por ese callejoncito. Doctor Aníbal Garay, llegan a este punto intermedio entre Sincelejo y el cruce. ¿Aquí qué pasa? Bueno, aquí presuntamente se tiene la hipótesis que aquí fueron bajados estos jóvenes y fueron entrados por este callejón, andén o cerca que se tiene, y aquí fueron ultimados a balas. Aquí fueron ultimados a balas, es lo que se tiene por la investigación realizada por el detective privado. ¿Sabemos cuántos impactos? Impactos, alrededor de 11 impactos. Y después de este punto, ¿qué pasa con los jóvenes y qué procedimiento continúan haciendo los policías investigados? Bueno, los embarcan nuevamente al platón y los impactos que salen en el platón, que son 4, es cuando los rematan para descartar que estén vivos. Es lo que se tiene en hipótesis. En esta vía vuelve y cogen otra vía más larga. Y no cogen la vía más rápida, sino otra más larga, que es lo que se pregunta este defensor. ¿Por qué tanta cogedera de vía larga? ¿Acaso había un interés? Aquí se meten en contravía porque no les queda otro camino. ¿Y se meten en contravía hasta dónde? Hasta aquí, y aquí cogen la vía normal, aquí, vuelven y se recuperan aquí. Sí. Aquí está la cámara que coge los carros. Estamos sobre la vía Guacarí. Esto es uno de los últimos puntos por donde pasa la patrulla con los 3 jóvenes aparentemente ya sin vida. Acá, una última cámara de seguridad graba ese recorrido de la vía Guacarí que conduce hasta la clínica María Reina
De este punto, allí hay aproximadamente 2 minutos. Estamos a las afueras de la clínica María Reina. Esta cámara de seguridad que está a mis espaldas, hacia arriba en este poste, capta el momento exacto en el que llegan 2 patrullas de la policía. En una de ellas transportan en el platón a las víctimas de este presunto falso positivo. En otra patrulla, más atrás, llega el teniente coronel Benjamín Núñez, para ese momento comandante operacional de Sincelejo, y se dirige hacia acá, hacia la parte de la entrada de la clínica María Reina. Llega a este punto en donde están bajando del platón a los 3 cuerpos y revisa la situación. Las evidencias cada día son más fuertes y consistentes con el relato de las víctimas. Así se evidencia en este video de la cámara de seguridad de la clínica María Reina, que registra a las 6:18 de la tarde el ingreso de los jóvenes Carlos José Arévalo, Jesús David Díaz y Carlos Ibáñez, al parecer ya sin signos vitales. Los minutos siguientes son de confusión. Entran y salen paramédicos y policías. Incluso queda en el registro a las 6:32 de la tarde la llegada de la familia Díaz a la clínica. En este momento no tienen conocimiento del fallecimiento de su hijo, Jesús David, de solo 18 años de edad. En ese momento, el propio coronel Núñez, que es protagonista, se aleja de la patrulla, se sube al andén y camina hasta la próxima esquina y desaparece de la imagen. Este fue uno de los últimos momentos en que se vio al teniente coronel Benjamín Núñez, todavía efectivo de la policía. Después de esto rindió un interrogatorio y posteriormente desapareció del país. La hipótesis que más fuerza tiene es que se encuentra en México. Las autoridades todavía lo buscan. El teniente coronel Benjamín Núñez lleva más de 21 años haciendo parte de la Policía Nacional. Dentro de poco iba a ser llamado a curso para coronel, pero los asesinatos en Chochó truncaron ese ascenso. La audiencia de imputación de cargos con solicitud de medida de aseguramiento tuvo que ser aplazada porque el coronel no asistió. Su abogado aseguró que esta semana se entregará. Averiguamos quién es el oficial y se sorprenderán con lo que encontramos. ¿Ya pegaron qué? ¿Ya pegaron qué? ¿Ya pegaron qué? A punto de conseguir el ascenso para convertirse en coronel full de la policía, este hombre de 42 años de edad, nacido en Manizales, Caldas, está a punto de ser enjuiciado por el que podría ser el mayor caso de falsos positivos de la última década. Su trayectoria y estudios hoy rayan con las denuncias por abuso de la autoridad y hasta de homicidio agravado en su contra, delito que podría enfrentarlo a una condena de 40 años de prisión. Núñez Jaramillo es especialista en administración policial e increíblemente diplomado en derechos humanos, profesional en investigación criminal y experto en lavado de activos y dactiloscopia. Pese a estos estudios y a su amplia trayectoria como oficial de la policía, ha sido denunciado por múltiples hechos. Este ex policía fue uno de los primeros en revelar los alcances que presuntamente el coronel comete sin contemplación en contra de la población civil. Ingresó a mi casa, me golpearon, me dejaron ahí y posterior a eso, pues después tuve que irme y ellos se llevaron el arma de dotación. Fui también a la unidad de la fiscalía en donde me dieron 90 días de incapacidad y me dieron también la valoración. Siempre salía era con su actitud y su arrogancia de que él era J3 y que él era el oficial y que él era el comandante. ¿Qué procedimiento? A los bandidos no los capturan ni los hacen esto. Otra víctima incluso asegura que Núñez y varios de los policías de su anillo, hoy detenidos, trataron de despojarla de sus propiedades, causándole graves heridas a ella y a su hija. Él vino el 7 de junio aquí a mi casa y entró a la fuerza aquí y él me cogió por el pelo y me estaba ahorcando. Y de ahí, cuando él me estaba ahorcando, entraron los otros policías, los compañeros de él. Me agarraron y me golpeaban. El coronel Núñez me daba golpes, me pegaba cachetadas y me trataba muy mal. Yo grité para que mi hija me ayudara. Mi hija salió del cuarto. Y mi hija dijo, déjenla. Cuando ella dijo, déjenme a mi mamá quieta, entonces vino el coronel Núñez y le dio una patada en la cesárea. Mi hija cayó al piso.
Los hechos por los que el polémico exoficial es acusado pasan por los registros y la memoria del departamento de Sucre, a donde llegó en el año 2022. RTVC habló con el comandante del Departamento de Policía de Sucre. Esto señaló frente al homicidio de los 3 jóvenes en Chochó. Está haciendo, digamos, un análisis del caso como tal, aciertos, desaciertos, es un tema de poder corregir aspectos de procedimiento, aspectos que de una otra forma generen que eso nunca más de una otra forma se vuelva a presentar. Más de 300 evidencias a las que hemos tenido acceso son analizadas también por las autoridades. Haciendo ese plan candado que nosotros denominamos en poder generar rápido pues, el cierre de vías para poder llegar a poder encontrar las personas que cometieron estos hechos delincuenciales. Hay un promedio de 40 o 50 policías que de una otra forma están dentro de ese contexto y pues las investigaciones arrojarán el momento que vayan avanzando quién más pudo haber participado directa o indirectamente en esa circunstancia tan lamentable. En el ambiente reina la duda y la denuncia que el propio hermano del coronel Benjamín Núñez hizo, asegurando que la policía de Sucre pertenece al Clan del Golfo. No tenemos ninguna información aquí en el comando que realmente, digamos, valide estas palabras de este ciudadano. En el departamento, como brisa, corrían las denuncias que anticipaban la tragedia. Aquí todos los días hay 2, 3 asesinatos en el departamento de Sucre, en el municipio. Aquí existe un sinsabor de la comunidad frente a las autoridades que parece que no se hiciera nada al respecto. Las denuncias no encontraron oído y hoy la situación es crítica. Nosotros podemos mirar un promedio de diarios acontecimientos anómalos de unos 3, 4 asesinatos a nivel departamentales, para que implementen políticas que de verdad funcionen. Porque es que yo no estoy de acuerdo de que se hable de que esto es una percepción. No, esto no es una percepción, esto es una realidad. Este es el reto del nuevo comandante de policía de este departamento. En comparación al año inmediatamente anterior, tenemos una reducción de menos 30 homicidios en el departamento. Si toda vez en este mes de agosto habido un incremento del homicidio, circunstancias de ajuste de cuentas, especialmente esta situación del microtráfico, donde hemos adelantado ya labores de policía judicial, donde se han dado ya unas capturas específicas en este sentido y seguimos en los procesos investigativos que apenas tengamos todo el acervo probatorio con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el CTI y demás, daremos otros resultados correspondiendo también al esclarecimiento de estos hechos que ilutan pues lamentablemente algunos hechos en la ciudad de Sincelejo y especialmente en la Mojana Sucreña. RTVC Noticias trató de contactarse con el abogado del teniente coronel Benjamín Núñez. Sin embargo, nos aseguraron que no se pronunciarán sobre estos hechos. Hasta el momento hay 10 policías capturados, 1 prófugo y el abogado de las víctimas solicitó la captura de otros 35 policías presuntamente implicados en estas muertes. Nos vemos el próximo jueves con otro informe especial. Por lo pronto continuamos con más RTVC Noticias de esta jornada. El precio del dólar bajó 50 pesos y cerró a 4.396 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 11.000 pesos y quedó en 2.373.000 pesos. 462 millones de dólares era la fortuna de la reina Isabel, según The Sunday Times. La reina también poseía una valiosa colección de sellos, numerosas obras de arte y una cartera de acciones. 16,8% crecieron los accesos al servicio de Internet, alcanzando un total de 37,96 millones de pesos al cierre del año pasado. Así lo indicó la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El presidente Gustavo Petro hizo mención a una posible convocatoria de emergencia económica para afrontar los estragos del invierno. Pero si vamos a vivir un episodio peor que el 2010, en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica. La Corte Suprema remitió a la Fiscalía las 4 investigaciones que tenía contra el ex senador Armando Benedetti por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia. Vamos con más hechos del día en un minuto.
Continúan las protestas y reclamos de los habitantes de Ubalá, en Cundinamarca, contra la empresa Enel por el deterioro de las vías. La gobernación del departamento tomó las primeras medidas y Enel aseguró que las protestas ponen en riesgo la generación de energía para 2 millones de usuarios. La Procuraduría advirtió que el suicidio es una problemática que implica buscar estrategias de promoción y prevención de estas conductas. Según Medicina Legal, entre enero de 2021 y julio de 2022 han ocurrido 4.159 casos de suicidio. De estos, 1.714 son de menores de 29 años. Fue capturado el padrastro de un niño de 2 años quien falleció el pasado 21 de agosto luego de una fuerte golpiza. El menor estaba al cuidado del hombre, quien deberá responder por homicidio agravado y violencia intrafamiliar. A la cárcel fue enviado el supuesto responsable de la muerte de 2 periodistas el pasado 28 de agosto en Fundación Magdalena, cuando regresaban de realizar un cubrimiento periodístico en las fiestas de Santa Rosa de Lima. Un nuevo caso de estudiantes intoxicados sucedió en un colegio de Pereira. Cerca de 60 alumnos están en observación médica. 13 de ellos tienen dificultad para respirar. Más noticias en el siguiente panorama. En menos de 24 horas fueron 8 las personas asesinadas en Santiago de Cali, 4 con arma de fuego y 4 con arma cortopunzante. Entre ellas hay un menor de 17 años de edad. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables. Continúa la racha de la violencia en Antioquia. En las últimas 24 horas, 9 personas han sido asesinadas en el departamento. Los hechos más recientes ocurrieron en la vía Santa Fe-Bolombolo, donde 2 personas fueron asesinadas en medio de un intento de robo. Además, un menor de 16 años falleció en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia. Las autoridades investigan estos homicidios. Líderes ambientalistas realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander en San Gil en rechazo a la licencia ambiental otorgada hace menos de un mes al municipio del Carmen de Chucurí, que les va a permitir explotar carbón a cielo abierto. Y en el Chocó, las organizaciones indígenas denunciaron que son muchas las poblaciones que permanecen confinadas en sus territorios. Esto por grupos armados ilegales, pero también por la ola invernal. Han pedido al gobierno nacional que se realice una caracterización real para enfrentar las situaciones humanitarias de estas familias. Muy buenas noches. En la información deportiva hablamos de la Vuelta a España. Hoy se cumplió la etapa número 18 y la gran actuación que queremos remarcar es la de justamente Remco Evenepoel. En noticias de los ciclistas colombianos, el mejor y el que subió unos puestos en la tabla general fue Miguel Ángel Superman López. Trujillo y el Alto de Piornal fueron testigos de una etapa con buenas noticias para Colombia. La caída de varios ciclistas dio inicio a la fracción de 192 kilómetros. En ella, Carlos Rodríguez, Mats Pedersen y Jay Vine estuvieron involucrados y el australiano tuvo que retirarse por la gravedad de las lesiones, lo que terminó beneficiando a Miguel Ángel López, que hoy tuvo una jornada dura por el desempeño de Joao Almeida, el portugués que casi le quita la posición en la general. En el ascenso al Piornal, el grupo de la camiseta roja y de Superman López tuvo que trabajar duro para alcanzar a los fugados en los que se encontraba Sergio Higuita. Enric Mas atacó a 9 kilómetros de meta, pero Remco Evenepoel se paró en pedales. Detrás se fue Rigoberto Urán y el belga no se guardó nada. Pedaleó con todas sus fuerzas hasta llegar a línea de meta para declararse el ganador de la fracción. Para Remco Evenepoel, señoras y señores, victoria para Remco. Miguel Ángel López ahora es cuarto de la clasificación general y mañana en el circuito de Talavera de la Reina de 138.3 kilómetros buscará acercarse aún más al podio.
Lo recibo con esto que se llama Orb and Scepter, que significa orbe y cetro, y fue compuesto en 1953 por Sir William Walton para la coronación de la reina Isabel de Inglaterra. Y es que definitivamente la música nos humaniza, incluso cuando parecemos tan lejanos, tan distantes y tan imperturbables como la reina Isabel. Les voy a mostrar, cuando tenía 13 años la llevaron por primera vez a la ópera, iba a ver El Anillo de Richard Wagner, y esto es una guerra con un montón de muertos, es una cosa mitológica, y a ella le parecía absurdo que la gente se pusiera a cantar las frases en vez de decirlas rápido e ir a ayudar al resto. Así que la ópera no era. Pero sí le gustaban mucho los musicales. A la familia real le gustaba mucho un musical que se llamaba Oklahoma y otro que se llamaba Annie Get Your Gun. Pero el favorito de todos era The Lambeth Walk, que era un musical británico en el que la historia decía que a un joven le heredaban un ducado familiar y mientras iba a recogerlo y a solucionar todos los líos legales iba perdiendo la novia. La historia suena un poco floja, pero lo más chévere de ahí era el baile. El baile era absolutamente emblemático y dicen que después de cenar, mientras la princesa Margaret, que era muy buena pianista, tocaba la música, la reina Isabel bailaba. También ocurre que le gustaba mucho George Formby, que es un cómico y además cantante, algo así como Lelutier, pero versión británica. Entonces tenía un montón de canciones que eran divertidas, que eran con sentido del humor, ella se sabía todas las letras, incluso alguna vez le ofrecieron ser la presidenta del club de admiradoras de George Formby y ella dijo que sí. Y su secretaria privada tuvo que ir a decirle, no, my queen, o sea, usted es la cabeza del ejército, usted es la cabeza de la iglesia, no puede ser también la cabeza del club de fans de un cómico. Y ella dijo, bueno, está bien, entiendo, pero usted tiene que saber que yo me sé todas las letras. Pero también bailaba música latina. Miren que en 1985, en la celebración del D-Day, que es donde se celebra la victoria de la Segunda Guerra Mundial, eso es el 4 de mayo, ellas, me refiero a la reina y a la princesa Margaret, tuvieron permiso de salir en el desfile, vestidas por supuesto con su uniforme militar. Y como estaban tan de buen ánimo, le quitaron la gorra a un oficial holandés. Todo el ejército diplomático holandés se fue detrás, no se atrevían a interpelarlas directamente pues porque eran la reina y la princesa, pero tenían que recuperar la gorra. Entonces las persiguieron todo el desfile y cuando llegaron al baile ceremonial, que era en el Ritz, que es un hotel muy elegante en Inglaterra, pues ellas entraron con 11 personas detrás y lo que se le ocurrió a la princesa Margaret fue tomar a su hermana de la cintura y bailar conga. Continúa nuestra emisión y también continuamos viendo esas imágenes en vivo desde el Palacio de Buckingham. Ya van a ser casi las 3 de la mañana en territorio británico y allí vemos las imágenes en vivo. A esta hora todavía hay personas allí frente al Palacio Real. Y a propósito de lo que nos contaba Laura Galindo, pues son muchas las imágenes que definen y recuerdan a la reina. Por ejemplo, el día que le entregó la Copa Mundo de Fútbol a la selección de su país. Desde ese momento su rostro marcó un siglo. Fue referente para la sociedad no solo en la política, también en el arte, ese que Andy Warhol en los 60s puso a sus pies y que hasta hoy se toma algunas calles del Reino Unido. Su imagen también brilló en la televisión, esa que en blanco y negro mostró cómo, por única vez, una monarca coronó a su selección de fútbol como campeona del mundo en el mítico estadio de Wembley. Ella, de nombre en inglés Elizabeth y en español Isabel, permeó la historia musical de su país, dividió el rock británico entre los que la apoyaban como Elton John y Paul McCartney y los que lanzaron críticas mordaces hace unas décadas, parafraseando el mítico Dios salve a la reina. Sex Pistols y otros grupos alzaron sus amplificadores contra ella. Pero era inevitable sentir simpatía por la reina, de pronto por esa mezcla entre ternura y respeto que la convirtieron en un ícono también cercano a los niños. El oso Paddington mostró su sencillez, con él disfrutó el tradicional sándwich de mermelada con mantequilla, costumbre de la reina a la hora del té. Y también tenía sentido del humor. Para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, acompañó a su mejor agente, el 007, en un salto desde un helicóptero.
Ella permitió que usaran una doble debido a su edad, pero según dijo después, le recordó a sus años en el ejército de su país. Elizabeth Alexandra Mary hizo parte de la casa Windsor, que se desprendió del linaje de la reina Victoria, una de las monarcas más recordadas de la historia de la corona inglesa. Este es el linaje de la icónica Isabel II, que hoy deja un nuevo heredero. Tataranieta de la reina Victoria y su esposo Alberto de Sajonia, Isabel hace parte de un linaje que terminó con la dinastía de la casa Hanover y dio inicio a la casa Windsor. Su bisabuelo Eduardo VII solo estuvo 9 años en el trono y su abuelo fue Jorge V, quien reinó por 25 años y el heredero al trono era su tío, Eduardo VIII. Fue coronado en 1936, pero se enamoró de una mujer divorciada. Con el dilema entre el amor y el deber, Eduardo abdicó y fue su hermano Jorge quien asumió la corona inglesa. Cuando se convirtió en monarca, Isabel y Margarita ya estaban en el panorama. Hijas de Isabel Bowes-Lyon, la reina madre ya veía en la pequeña Lilibet una gran virtud. Isabel se enamoró de Felipe, su esposo, durante más de 7 décadas, cuando tenía 13 años. Se casaron en 1946, cuando ella tenía 21. Conformaron una familia de 4 hijos: Carlos III, hoy ya proclamado rey, Ana, Andrés, duque de York, y Eduardo, conde de Wessex. 8 nietos, entre los que destacan por supuesto William y Harry, y 12 bisnietos hacen parte de este árbol genealógico que empieza a mover sus ramificaciones para extender el legado en el Reino Unido. E históricamente fue pública la difícil relación que existió entre la reina Isabel II y la princesa Diana de Gales. A continuación, detalles de los momentos en los que se evidenció la tensión entre ambas. Ellas entregaron su vida al servicio social, 2 mujeres fuertes y dedicadas a sus familias y súbditos, pero al mismo tiempo muy diferentes. Mientras la reina Isabel II era seria, silenciosa y tradicional, la princesa Diana de Gales era moderna y franca. Dicen los expertos que eso le molestaba a la reina. En la boda de Lady Di y el príncipe Carlos, a las 2 se les veía sonrientes, pero meses después los registros eran estos: caras largas en medio de los estrictos protocolos de los eventos reales. A lo largo de la historia, expertos han explicado cómo Diana se diferenciaba del resto de la monarquía, al ser más cercana a la gente, saltarse los protocolos y actuar con más naturalidad, lo que causaba nerviosismo a la reina de Inglaterra. Con el declive del matrimonio, la relación entre la reina y la princesa también empezó a complicarse y empeoró cuando Diana de Gales comenzó a recurrir a la prensa para revelar aspectos de su vida en la familia real, como la infidelidad del príncipe Carlos. A husband who loves someone else, yes. It was already difficult, but it became increasingly difficult. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. En 1997, Lady Di murió en un trágico accidente de tránsito en París y aunque existieran diferencias, en el funeral de la princesa a la reina se le vio llorar. Y continúan las reacciones del pueblo británico y de personas del mundo entero. Luego de la muerte de la reina Isabel II, muchos lamentaron la partida de una mujer que marcó una época por su liderazgo y le rindieron tributo. La noticia sobre la muerte de la reina Isabel II convocó a cientos de personas del pueblo británico a las afueras del Palacio Real de Buckingham en Londres. Era una mujer increíble, una gran parte de nuestro país. Es todo lo que he conocido como una jefa de Estado, así que va a ser extraño no tenerla más. La monarquía británica es una de las más importantes y de mayor tradición en el mundo, y para la ciudadanía, la reina tenía un estatus sumamente relevante. Ella vio todos los eventos importantes por los que ha pasado este país y ha estado allí. Trabajó hasta el último día y eso es realmente increíble. Te enorgullece ser un británico compatriota. Y en otros países del mundo la recordaron, inclusive en Argentina, nación que rivalizó históricamente con Gran Bretaña por la Guerra de las Malvinas. Obviamente, como argentinos, a nosotros los ingleses tenemos una relación un tanto conflictiva, pero hay que reconocer que es toda una dama. Habría que decir, bravo, Lilibet, lo hiciste muy bien. Durante 70 años gobernaste Inglaterra muy bien. La mujer que vio pasar los hechos más trascendentales del siglo XX en la historia de la humanidad seguirá viva en la memoria y los corazones de muchos.
y nos volvemos a encontrar con Our Majesty. Esto es una canción de los Beatles que escribió Paul McCartney. Cuando le preguntaron de qué se trataba, la letra dice algo así como la reina no habla, no dice mucho, cambia de opinión, pero yo la amo y me quiero casar con ella antes de que se me llene la barriga de vino. Cuando le preguntaron por la letra, él dijo no, pues era una sátira, quise hacer un chiste, pero luego en una entrevista confesó que cuando era adolescente y tenía 11 años, su amor platónico era la reina Isabel de Inglaterra. Y es que esa no es la única manera en la que ha influido en la música y en la cultura popular, en el cine, en la televisión, en las series. Resulta que Andy Warhol dijo alguna vez, yo quiero ser tan famoso como la reina Isabel de Inglaterra, esa es mi meta. De hecho, tiene una serie de retratos hechos en pop art de diferentes reinas y dedicó un buen espacio a la reina Isabel de Inglaterra, y es ese que ustedes están viendo ahí en pantalla. James Bond tampoco se quedó por fuera. En el 2012, Daniel Craig, en el papel de James Bond, fue y recogió a la reina Inglaterra en su palacio y la escoltó hasta los Juegos Olímpicos. Llegaron, de hecho, en un helicóptero. Hace unos pocos años, cuando estaba de moda Game of Thrones, estaba en todo su furor, la reina Isabel visitó el set, los conoció a todos, los saludó, los felicitó, y cuando el actor que hace o hacía de Jon Snow la invitó a sentarse en su trono y le dijo, vea, siéntese que aquí está, este es el de la reina, ella le dijo muy seria, no, yo no tengo permitido sentarme en otros tronos, así sean ficticios. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera The Crown, que es la serie exitosísima de Netflix. No fue la primera vez que la Casa Real quiso mostrarse en un documental. Ellos ya lo habían intentado y fue un fracaso. A la gente le pareció que estaba lejano, que era ostentoso, que era de mal gusto. Pero luego la serie de Netflix lo logró. Tanto así que hay un capítulo en el que cuentan cómo fue frustrante haber intentado hacer ese documental años atrás. Así que hay reina para mucho tiempo más en la cultura, en las artes, en el cine, en la música. Ahí les dejo. Sin duda, ya lo dijo Laura Galindo, es la muerte de un símbolo importantísimo y reconocido en todo el mundo. Uno de los personajes más importantes del siglo XX y sin duda también quedará en la historia. Ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Estamos viendo las imágenes en vivo del Palacio de Buckingham, siendo las 2 de la mañana allá en Londres, 8 de la noche acá. Gracias por conectarse con nosotros y esta transmisión de RTVC Noticias. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.